Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo están? ¿Todo bien con el examen práctico? Espero que sí. No alcanzamos a subir el archivo, Inge. ¿Por qué? A ver, ¿qué ha pasado? Nos faltó un minutito. Porque eran dos preguntas directas de opción múltiple y uno creo falso y verdadero, si no estoy equivocada, y una sola de resolver. Por eso les di solo 20 minutos. Pero a ver, veremos. Voy a revisar luego en la plataforma. Voy a ver cómo les ha ido y depende a eso para ver qué hago, ¿ya? Lo que quería decirles el día de hoy, comenzando la clase, es lo siguiente. El día martes de la siguiente semana vamos a fijar el primer examen parcial, ¿ya? De esta primera parte de transferencia de cantidad de movimiento, hoy avanzamos, también el jueves, la siguiente semana de la misma manera, pero ya fijamos parcial y posiblemente va a ser a ver, ¿a qué fecha estamos? Para que vayan preparándose y también les voy a pedir el práctico, por eso yo fijo siempre con anticipación, ¿ya? Pero el día martes definimos la fecha del examen y también del práctico. Voy a compartir mi pantalla para seguir avanzando. Voy a cerrar mi cámara y voy a empezar a grabar. Recording in progress. ¿Ven mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Perfecto. Ya. Ingeniera. Ya, muy bien. Entonces, a ver, lo último que hemos visto, ¿quién me hace recuerdo? A ver, que han dado también su examen práctico, ¿no? ¿Qué tema era? El número de Reynolds. Reynolds. ¿Qué más? Lo anterior a eso, Los tipos de fluido. ya. Entonces, hoy, que hemos visto ya la anterior clase, lo que es el número de Reynolds. Ahora vamos a hablar de lo que es el factor de fricción. Ustedes, a ver, antes de comenzar esta temática, recuerden la fuerza de rozamiento o también llamada de fricción. ¿En qué materia lo han visto? ¿Quién recuerda? En física. En física, correcto. ¿Y esa fuerza cómo es? Por ejemplo, si una movilidad se está moviendo hacia el lado derecho, la fuerza de rozamiento, ¿cómo va a ser? ¿Hacia dónde va a estar dirigida? Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. Algo parecido ocurre con la fuerza de fricción, que tiene que ver justamente con el factor de fricción, ¿ya? Que lo vamos a ver hoy día. Entonces, definiremos. Cuando trabajamos con tuberías, con diferentes tipos de tuberías y también diferentes tipos de fluidos, van a ocurrir pérdidas por fricción. ¿A qué se denomina o qué es la pérdida por fricción en una tubería? A medida que el fluido va fluyendo por un conducto o una tubería o algún otro dispositivo, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener entre medio válvulas, puedo tener codos, diferentes instrumentos o partes adicionales para conducir y para que pueda fluir cierta sustancia o cierto fluido. Pero ¿qué ocurre entonces? Debido a ese tipo de válvulas y codos que estoy utilizando, van a ocurrir pérdidas. Estas pérdidas van a ser pérdidas de energía. ¿Y debido a qué? Debido a la fricción. Esa fricción ocurre entre el líquido y la pared de la tubería o finalmente los accesorios. Esas pérdidas de energías van a traer como resultado una disminución en la caída de presión o en la diferencia de presión entre dos puntos del fluido. Por ejemplo, acá podemos ver, si yo observo esta gráfica, el fluido, sea cualquiera, está ingresando por acá abajo. Por eso se denomina tubería aguas arriba. Aguas arriba significa por donde ingresa el fluido. Y tubería aguas abajo por donde sale el fluido, ¿no? ¿Qué ocurre?
Va a fluir, pero acá yo tengo un codo. Entonces, acá con mayor proporción va a haber pérdidas por fricción. Y obviamente en toda la trayectoria, ¿no? En toda la trayectoria va a haber, pero más notorio va a ser en la parte del codo, ¿no? A eso se refiere lo que son las pérdidas por fricción. Ahora, para determinar esas pérdidas por fricción, se hace un estudio de transporte de interfase. ¿Por qué razón? Porque esas pérdidas justamente va a ocurrir entre la interfase sólido-fluido, es decir, entre la pared de la tubería y el fluido que está dentro de esa misma tubería. ¿Por qué se hace este estudio? Porque es un método menos complejo, necesitamos menos información y además se necesita mayor experimentación. Ahora, para trabajar y relacionar las pérdidas por fricción en una tubería, vamos a ver diferentes problemas. Pero, ¿cuáles son los problemas que aparecen en el flujo de fluidos? Uno de ellos es que el fluido circula en un conducto recto de sección transversal uniforme, es decir, no varía el área o el diámetro de mi tubería. Otro caso, el fluido circula alrededor de un objeto sumergido, a la inversa, ¿no? Sobre el objeto está fluyendo, sea el fluido que sea. En este caso, por ejemplo, el fluido circula alrededor de un objeto sumergido que tiene un eje de simetría paralelo a la dirección del fluido que se aproxima. Entonces, vamos a ver estas dos situaciones posteriormente. Para eso, vamos a definir la fuerza de rozamiento debido a la fricción. ¿Cómo se define esta fuerza de rozamiento? Esta fuerza de rozamiento F sub K, que esa va a ser la nominación que le vamos a dar, es igual al factor de fricción F minúscula por un área o superficie característica y por la energía cinética también característica, pero por unidad de volumen. En sí, esta no es una ecuación, o sea, esta ecuación principalmente me sirve para definir más bien el factor de fricción F. Y como decíamos, ¿no? ¿Qué variables tengo dentro de esta ecuación? F sub K me representa la fuerza de rozamiento que está en newtons, F minúscula, el factor de fricción que es adimensional, A el área o superficie característica que voy a medir si estoy trabajando en el sistema internacional en metros cuadrados y K la energía cinética característica pero por unidad de volumen. ¿Cómo se define esta energía característica? Es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación de la fuerza de rozamiento que al final me define lo que es el factor de fricción. Ahora, puedo también encontrar otras relaciones para determinar el factor de fricción en función del número de Reynolds. Por ejemplo, estas dos. Cuando yo quiero determinar el factor de fricción para régimen laminar, en función del número de Reynolds, puedo utilizar esta ecuación. F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Pero ¿en qué rango voy a poder utilizar? Y eso lo tengo anotado acá. Cuando el Reynolds es menor a 2100, con seguridad me va a funcionar o voy a obtener un resultado óptimo para el factor de fricción. Pero si es mayor a 2100, es decir, estoy sobrepasando el régimen laminar, no me conviene utilizar esta ecuación, en otras palabras. Ahora, si quiero determinar el factor de fricción para régimen turbulento, igual en función del número de Reynolds, puedo utilizar esta otra relación, F igual a 0,0791 sobre el número de Reynolds elevado a la 1/4. ¿En qué rango puedo utilizar esta ecuación para el factor de fricción? Entre 2100 y 100.000. Estoy en régimen turbulento, pero voy a obtener un valor óptimo en este rango de número de Reynolds. Y entonces son ecuaciones adicionales que me permiten determinar el factor de fricción. Si ustedes consultan la bibliografía que les he dicho, el libro de Wirth, de fenómenos de transporte, ustedes van a poder ver igual ahí otra forma de determinar el factor de fricción mediante gráficas. Pero eso está en función del número de Reynolds
y obtengo en el eje vertical el factor de fricción. Si alguien quiere consultar, eso lo tienen en la página 202 para adelante del libro de Beer. ¿Ya? Es otra forma en la que yo puedo determinar el factor de fricción. Ya, entonces vamos a trabajar y analizar problemas, las dos posibilidades que había mencionado anteriormente. Acá tenemos estas dos posibilidades. El fluido circula en un conducto recto de sección transversal uniforme. Hoy vamos a ver ese caso. Y el día jueves vamos a ver este segundo caso. El fluido circula alrededor de un objeto sumergido. Entonces comencemos con este primer planteamiento de un problema. Me dice, para un fluido que fluye por una tubería de radio R y largo L, defina el factor de fricción. ¿Qué datos adicionales me da? Me da el área longitudinal, que es igual a 2πrl. Si ustedes observan, al decir área longitudinal me estoy refiriendo a como que a la tubería la estoy desenvolviendo y la estoy convirtiendo en una lámina. Entonces, este lado va a ser 2πr y su longitud que va a ser L, ¿no? Que es la información que tengo. Entonces, el área longitudinal va a ser 2πr por L. Y también tengo la energía, definida la energía cinética, que es igual a 1/2 por la densidad y la velocidad promedio al cuadrado. Esa es la información que tengo. Entonces, ¿cómo voy a determinar o voy a definir el factor de fricción para este caso? Tengo la ecuación que lo vimos en la anterior diapositiva, F sub K, la fuerza de fricción es igual al factor de fricción por el área y por la energía cinética. Ahí reemplazo, ¿qué información? Esta que tengo acá. F sub K va a ser igual al factor de fricción por 2πrl y por 1/2 de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. ¿No? Entonces, solamente he hecho el reemplazo del área y de la energía cinética hasta el momento. Ahora analizo, hago un balance de fuerzas, pero primero lo voy a hacer en forma gráfica. Acá se observan, según la dirección de estas flechas rojas gruesas, el fluido está yendo de izquierda a derecha. Esa es la dirección del movimiento del fluido, o está fluyendo en ese sentido. Entonces, la fuerza de fricción, si yo quiero representarlo gráficamente, yo puedo decir, y al inicio ustedes me han dicho, ¿no? Que esta fuerza de fricción va a tener sentido contrario al movimiento, y eso es real. Entonces lo puedo graficar como es un vector, con una flecha dirigida hacia el lado izquierdo, F sub K. Pero ¿qué otra fuerza está actuando? La fuerza debido a la presión. Porque recordemos, para que fluya este fluido tiene que haber una caída de presión o diferencia de presión. Entonces, al inicio tengo una presión P sub 0, que le estoy llamando, y al final una presión P sub L, ¿no? ¿Qué fuerzas entonces están actuando? Y eso lo hago acá, en un balance de fuerzas. Va a estar actuando F sub K opuesto a la fuerza debido a la presión. Si yo integro ambos diferenciales, voy a tener que F sub K va a ser igual a ¿qué? A la fuerza debido a la presión P sub 0 menos la fuerza debido a la presión P sub L. Ahora, ¿por qué pongo primero la presión inicial y luego la presión final? Si tomamos en cuenta que estamos yendo en este sentido, estoy poniendo primero la presión P sub 0 y luego la presión P sub L. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder? ¿En qué sentido fluyen los fluidos? ¿De qué presión a qué presión? Presión mayor o menor. Siempre va a fluir de mayor a menor presión, ¿no? Por esa razón, entonces, acá en esta mi ecuación tengo fuerza debido a la presión P sub 0 menos la fuerza debido a la presión P sub L en este punto. Ya tengo mi balance de fuerzas. Ahora, esta fuerza debido a la presión, podemos recordar una fórmula que define la presión en función de la fuerza y el área. Esa fórmula es presión igual a fuerza sobre área. Pero yo acá voy a despejar porque me interesa la fuerza, F. F entonces va a ser igual al producto de la presión por el área. Ahora acá, en el caso anterior de la ecuación de la fuerza de rozamiento o de fricción, recuerden que hemos utilizado el área longitudinal, es decir,
Voy a retornar acá. He desenvuelto la tubería y he convertido en una lámina y estoy utilizando esa área en el factor de fricción. ¿Por qué? Porque actúa ahí esta fuerza. En cambio, en el caso de la fuerza debido a la presión, voy a tomar en cuenta el área transversal. ¿Por qué? Porque también actúa ahí, va a actuar ahí en el área transversal de mi tubería. Entonces el área en este caso va a ser igual a pi r al cuadrado. Y reemplazo, entonces, en esta mi ecuación que tengo acá, F sub K es igual a Fp sub 0 menos Fp sub E. F sub K va a ser igual. Voy a reemplazar, ya he despejado P por A. Entonces, la fuerza en el P sub 0 va a ser la presión P sub 0 por el área, que es pi r cuadrado, menos la otra fuerza. La fuerza en el punto donde tengo P sub L va a ser el producto de P sub L por el área. Como esta tubería estoy considerando que es uniforme, no está variando, en otras palabras, el diámetro o el radio, entonces puedo factorizar pi r al cuadrado, que es mi área, y F sub K, la fuerza debido a la fricción, va a ser igual a P sub 0 menos P sub L, la caída de presión, multiplicado por pi r al cuadrado. Hasta acá he determinado la fuerza de fricción mediante o haciendo un balance de fuerzas. Ahora ya tengo dos ecuaciones. Primero determiné la fuerza de fricción debido, o perdón, en base a la ecuación o a la que me define el factor de fricción. Y acá tengo la otra ecuación también del factor de fricción, pero mediante, o que he determinado mediante un balance de fuerzas. Como en ambos casos tengo F sub K, voy a igualar. Voy a igualar los F sub K. Al igualar, tendría F por 2 pi r L por un medio de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado igual a la caída de presión P sub 0 menos P sub L por pi r cuadrado. ¿Qué estoy queriendo determinar? ¿Qué me preguntaba el problema? El factor de fricción. Entonces, eso voy a despejar de acá. Si quiero hallar el valor F, tendría. Este segundo miembro se va a quedar en el numerador. Todo lo que tengo acá va a pasar al denominador. Y me voy fijando y voy simplificando todo lo que sea posible. La caída de presión P sub 0 menos P sub L se va a mantener. Se va a mantener. Vuelvo a anotar P sub 0 sobre P sub L. Pi se simplifica con el pi que tengo en el denominador. Puedo simplificar. Puedo simplificar. ¿Qué más? El radio. Tengo radio al cuadrado en el numerador. Y en el denominador tengo solamente el radio. Entonces puedo hacer la simplificación y me va a quedar R en el numerador. Estoy buscando a mi puntero, disculpen, por eso lo rayé. Ya, entonces tendría acá, puedo simplificar un radio con este que tengo acá. Pi se simplifica y voy a tener P sub 0 menos P sub L, la caída de presión por R, sobre 2L por un medio de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. ¿Qué más puedo hacer? El radio sabemos que es igual, ¿a qué es igual el radio? A la mitad del diámetro, ¿no es cierto? D sobre 2. Entonces, eso reemplazo para tenerlo en función del diámetro. D sobre 2. Al hacer ese reemplazo, este 2 se va a convertir en 4 y mi factor de fricción va a ser igual a P sub 0 menos P sub L por el diámetro sobre 4L por un medio de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. Ordenándolo para ponerlo en forma de una ecuación conocida, tendríamos de la siguiente manera: F es igual a 1/4 D sobre L, caída de presión sobre la energía cinética del fluido. A esta ecuación se denomina factor de fricción de Fanning, que está en función ¿de qué? Del diámetro de la tubería, de la longitud, de la caída de presión y la energía cinética. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Ejemplificaremos entonces esa deducción que hemos hecho. Acá me dice el problema. ¿Qué gradiente de presión se requiere para lograr que un determinado solvente orgánico circule por un tubo horizontal liso de 3,5 centímetros de diámetro interno, con una velocidad que asegura régimen turbulento? A la temperatura de 20 grados Celsius, el solvente tiene una densidad de 0,95 gramos sobre centímetro cúbico y su viscosidad es de 2 centipoise. Entonces, lo que me está pidiendo acá es el gradiente de presión. Empezaremos a analizar. Primero, anoto los datos que tengo. Primer dato, el diámetro, 3,5 centímetros. Voy a trabajar en el sistema internacional, así que lo llevo a metros. Temperatura 20 grados Celsius. A esa temperatura tengo el dato de densidad y viscosidad. ¿Qué pasa si no me diera este problema esos datos y necesito para mi cálculo? ¿De dónde determino? ¿Quién me dice? La densidad de tablas, correcto. Por eso me da el dato de temperatura. Yo a las tablas tendría que ingresar con la temperatura, sabiendo qué fluido es y puedo leer la densidad y la viscosidad. ¿Ya? Entonces, la densidad es 0,95 gramos sobre centímetro cúbico. Como estoy trabajando en el sistema internacional, he transformado y he llevado a kilogramos sobre metro cúbico. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, 100 centímetros cúbicos equivale a 1 metro cúbico. Y tengo ya en unidades del sistema internacional. La viscosidad, 2 centipoise. 2 centipoise. Voy a transformar igual a qué unidades, a unidades del sistema internacional. Sé que un poise equivale a 100 centipoise. 1 pascal por segundo es equivalente a 10 poise. Y de ahí obtengo que tengo 0,002 pascales por segundo. Esta unidad es lo mismo que decir kilogramo metro sobre segundo. Estoy en el mismo sistema, pero acá con unidad de fuerza y acá con unidad de masa. Así que es lo mismo, ¿no? El mismo valor de mi viscosidad. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Me dice determinar el gradiente de presión. Acuérdense de lo que hemos visto, las derivadas, creo que en la clase 3, los tipos de derivadas. Una de ellas es esta, la derivada convectiva o total, que denominamos gradiente de presión. En este caso, ¿no? Nos están pidiendo determinar ese gradiente de presión. ¿Cómo es mi gráfico? Me dice que es una tubería horizontal. Yo estoy asumiendo que está ingresando por el lado izquierdo. El fluido va a salir por el lado derecho. Tiene una longitud L, un diámetro D. Esa es mi información. Esos son los datos que estoy sacando del problema. Y ahora empiezo a analizar. He trazado mis ejes coordenados X, Y y Z. ¿Para qué es? Para analizar y determinar el gradiente de presión. ¿A qué va a ser igual? Si yo desarrollo este gradiente de presión, como es una derivada convectiva o total, voy a decir que va a ser igual a la diferencial de presión sobre el diferencial de X, más la diferencial de presión sobre el diferencial de Y, más la diferencial de presión sobre el diferencial de Z. En otras palabras, la variación tridimensional o en el espacio. Pero, ¿qué va a ocurrir? Si yo analizara y determinar este gradiente de presión en todos los ejes sería bastante complejo. Y yo sé que la presión sobre el eje Y, transversalmente, voy a considerar despreciable esa variación. Y lo mismo sobre el eje Z. Entonces, solamente voy a considerar la variación de presión sobre el eje X, que es la dirección del fluido, ¿no? Por donde está fluyendo mi fluido en la tubería. Entonces, el gradiente de presión, ¿a qué va a ser igual? Sería igual, si yo anoto acá, mi gradiente de presión va a ser igual al diferencial de P sobre el diferencial de X. Pero para mí X es la variación de la longitud. Entonces, por eso lo he cambiado. Mi gradiente de presión va a ser igual al diferencial de P sobre el diferencial de L. Ya tengo deducido lo que me está preguntando el problema. Diferencial de P sobre diferencial de L. Esa es la pregunta. Voy a apoyarme en el factor de fricción de Fanning. ¿Qué información, cuál es esa ecuación? F es igual a 1/4 D sobre L por caída de presión y sobre la energía cinética. Entonces, esta ecuación, el factor de fricción de Fanning, lo voy a acomodar de manera que pueda relacionar con esto que ya he analizado acá. Entonces, reacomodo. Digo, ¿no? Que
el factor de fricción es igual a 1/4. Perdón. Es igual a 1/4 de, en lugar de L voy a anotar como diferencial de L. Diferencial de L. Y en lugar de la caída de presión, diferencial de P. La energía cinética lo mantengo. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para obtener esto que tengo acá, ¿no? Entonces mantengo y lo llevo adelante. Todo lo que no tiene que ver con diferenciales. F va a ser igual a 1/4 D sobre 1/2 densidad por la velocidad promedio al cuadrado, diferencial de presión sobre diferencial de longitud. Esto es la caída de presión que me piden, o el gradiente de presión más bien que me están pidiendo. Ahí lo tengo. Ahora, yo me fijo esta ecuación, el factor de fricción. De esta ecuación lo que voy a determinar, o me va a servir más bien esta ecuación para determinar la caída de presión, gradiente de presión. ¿Qué hago? ¿Qué información me falta? No tengo el factor de fricción, tengo el diámetro, tengo la densidad, pero tampoco tengo la velocidad promedio. Entonces, el siguiente paso me va a tocar determinar el factor de fricción y la velocidad promedio. Teniendo ya eso, yo voy a poder hallar el gradiente de presión que me pide. Entonces, ¿qué hago? Ya hemos visto, como ustedes me han hecho recuerdo, lo que era el número de Reynolds. Hemos definido la anterior, una de las anteriores clases, la anterior semana. Entonces, acá me dice, para régimen turbulento, que es un dato también del problema, ¿qué número de Reynolds yo voy a considerar? Mayor o igual a 4000. Entonces yo puedo utilizar la fórmula del número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la densidad por el diámetro de mi tubería, la velocidad por la viscosidad. ¿Qué número de Reynolds voy a asumir? Voy a asumir régimen turbulento, es decir, los 4000. Tengo la viscosidad, tengo la densidad, tengo el diámetro. Entonces despejo la velocidad promedio que estoy necesitando. Al despejar esa velocidad voy a tener que va a ser igual al número de Reynolds por la viscosidad sobre la densidad y por el diámetro interno, ¿no? Entonces ya tengo despejada mi velocidad promedio. Reemplazo los datos. El Reynolds, el número de Reynolds, hemos dicho que vamos a asumir 4000. La viscosidad en unidades del sistema internacional sería 0,02 kilogramos sobre metro segundo. La densidad, que también lo tenemos en el mismo sistema, 950 kilogramos sobre metro cúbico. Y el diámetro, 0,035 metros. Al hacer este cálculo, mi velocidad promedio va a ser igual a 0,2406. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Acá tengo un revoltijo de unidades. Tengo kilogramos, tengo metros, tengo segundos, metros al cubo, tengo de todo. Entonces, yo voy a primero anoto todas mis unidades del numerador, kilogramos, metros, segundo. Y mis unidades del denominador, que serían kilogramos sobre metro cúbico por metro. Los kilogramos se van ya automáticamente en la unidad de masa. Pero acá tengo metro, metro y metro cúbico. Entonces voy simplificando. Este primer metro voy a simplificar con uno de acá. Me va a quedar 2. Y luego esos dos M's voy a simplificar con este que tengo acá. Acá ya no me queda nada y acá me quedaría 1. Luego, si hago el producto de extremos con extremos y medios con medios, mis unidades van a ser metros sobre segundo. Es decir, mi velocidad promedio es igual a 0,2406 metros sobre segundo. Ya tengo determinado la velocidad. Eso era una variable que me faltaba para la caída de presión. La otra variable es el factor de fricción. Y el factor de fricción, ¿cómo voy a determinar? Me dice el problema y me voy a apoyar nuevamente en esta información que me da. Voy a trabajar en régimen turbulento. Entonces, el factor de fricción para régimen turbulento está definido como 0,0791 sobre Reynolds a la 1/4 para régimen turbulento. Y reemplazo. Ya tengo el número de Reynolds, que estoy asumiendo que es igual a 4000, y el valor del factor de fricción F es igual a 0,0099463. Es un valor bastante pequeño, ¿no? El factor de fricción y la velocidad promedio. Esos eran los datos que me faltaban
para resolver acá. Esto ya he determinado. No, esto no es. Y la velocidad. Tengo ya mis dos informaciones. Entonces reemplazo en esta mi ecuación, pero voy a despejar la caída de presión, que es lo que me preguntaba. Determinar la caída de presión. ¿A qué va a ser igual? Acá simplifico. 4 entre 2 me va a dar 2. Estoy despejando mi caída de presión. Entonces, ese 2 va a pasar a multiplicar al primer miembro. 2F, la densidad y la velocidad promedio al cuadrado también pasan a multiplicar y el diámetro pasaría a dividir. Ya tengo despejado. Ahora reemplazo nuevamente mis datos. 2, mi factor de fricción era 0,0099463 por la densidad que es 950 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad promedio 0,2406 metros sobre segundo al cuadrado porque es velocidad promedio al cuadrado. Y el diámetro que es 0,035 metros. Y he reemplazado toda mi información. Si yo hago esta operación, voy a obtener 31,2563, que es la caída de presión. Ahora, nuevamente hago el análisis de unidades. Tengo acá kilogramos sobre metro cúbico. Tengo acá metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y acá en el denominador metro. Entonces, caída de presión. Yo tengo que acordarme la caída de presión, el gradiente de presión. Obviamente va a estar en unidades de presión. Entonces voy a analizar. Tengo kilogramo, voy a separar este metro cuadrado en metro y metro, es decir, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Mantengo el metro del numerador y acá me quedaría metro cúbico y metro también. Puedo simplificar este metro del numerador con este otro. ¿A qué es igual todo esto? Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué es igual? Newton. A Newton, correcto. Entonces, voy a tener Newton sobre metro cúbico. Pero ese metro cúbico yo lo voy a desdoblar en metro cuadrado y metro. Por lo tanto, Newton sobre metro cuadrado es igual a Pascal. Y tengo el metro acá. Mi gradiente de presión, entonces, ¿a qué es igual? A 31,2563 pascales sobre metro. Y está determinado y respondido ese problema. ¿Tienen alguna consulta? Estamos utilizando para que más o menos se guíen lo que estamos haciendo. La anterior clase hemos visto el número de Reynolds, pero ahora estamos dándole uso al número de Reynolds. ¿En qué? En determinar el factor de fricción, ¿no? En base al número de Reynolds. Bueno, si no tienen consultas, en vano hemos ingresado porque ya he terminado la explicación. A ver. Sí. ¿Inge, el examen va a ser presencial? Sí, el parcial sí. Por eso vamos a fijar con tiempo, ¿no? La siguiente semana ya fijamos. Bueno, ingeniera, gracias. ¿Ya? Ya. Listo, jóvenes. Está grabada más bien la clase. Lo voy a subir a la plataforma. El jueves vamos a completar
lo del factor de fricción, pero vamos a trabajar con cuerpos sumergidos. Si no hay ninguna consulta más, vayan avanzando en el práctico del primer parcial, en los prácticos del primer parcial. Vayan resolviendo. Bueno, hasta luego. Listo, hasta luego, jóvenes, hasta luego, Hasta luego, cuídense. ingeniera. Hasta luego, hasta luego. Ingeniera. Hasta luego.